a ser prácticamente misioneros. Si ustedes pueden ver el capítulo 9, cuando el Señor envía a los 12, después Lucas capítulo 10, cuando el Señor envía a los 70 de dos en dos, después pueden ver Lucas 22, y es curioso porque en el capítulo 9 y el capítulo 10 el Señor le dice, no lleven alforja, no lleven absolutamente nada, ¿verdad? No se preocupen que en ese territorio, ¿verdad? Esa comisión limitada, las personas los conocen a ustedes y les van a proveer hospedaje, comida, y como que no va a ser tan hostil el evangelismo que ustedes van a practicar. Ya en el capítulo 22, el Señor así les dice, lleven absolutamente de todo, inclusive el que no tenga espada, venda su capa y cómprese una. O sea, literalmente el Señor ya les está diciendo, ahora van a salir de ese territorio, ese espacio geográfico donde ustedes tenían familiares, conocidos, van a salir de ahí y ya van a ir por todo el mundo. En ese tiempo, pues el mundo conocido, el Imperio Romano, van a salir y llevar las buenas nuevas de salvación. Van a encontrar hostilidad, ¿verdad? Van a encontrar rechazo y la situación se va a tornar un poco tensa. Un capítulo que me llama poderosamente la atención y lo analizaba esta semana, se los confieso, nunca lo había visto desde esta perspectiva que lo analicé esta semana, cuando estaba preparando el tema para hoy. Nunca había visto este capítulo desde la parte de la misionología. Y aquí podemos ver a Jesús cómo está preparando, ¿verdad? O cómo está el Señor involucrando, ¿verdad? A los discípulos en la obra misionera. La verdad, le confieso, nunca lo había visto cómo el Señor utilizó esa metodología como misionero y se la estaba transmitiendo a los discípulos. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 4, versículos 1 en adelante. No lo vamos a leer todo porque son 42 versículos, pero sí los voy a contextualizar rápidamente. Ustedes recordarán que es la conversación o el encuentro, ¿verdad? Que el Señor prácticamente ya tenía programado con la mujer samaritana. El Señor Jesús se encuentra en Judea, y pues él escucha, ¿verdad?, que los fariseos, los saduceos, los escribas, mejor dicho, el movimiento religioso de la época de Jesús, está celoso, está llenándose de envidia porque la fama del Señor Jesús estaba creciendo. Inclusive dice el capítulo, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús está bautizando más personas que Juan, aunque Jesús no bautizaban sus discípulos, pero estaba teniendo como más seguidores que Juan en un lapso de tiempo muy corto. Y pues obviamente eso llenó de envidia a los fariseos. Y pues el Señor Jesús se dio cuenta que no era el momento, ¿verdad?, de ir él a la cruz. Es prudente y se regresa a Galilea. Para ir a Galilea, obligatoriamente tenía que pasar por Samaria. Ustedes saben que Samaria era prácticamente territorio hostil, territorio pagano, entre samaritanos y judíos no la llevaban. Había un conflicto de años atrás. De hecho, los judíos consideraban a los samaritanos como perros, prácticamente idólatras, paganos, porque ellos se mezclaron cuando fueron tomados por los asirios, mientras que los judíos mantuvieron su raza cuando fueron exiliados, ¿verdad?, o llevados prisioneros o esclavos por Nabucodonosor en el 586 hacia Babilonia. Había una discusión eterna entre judíos y samaritanos, no la llevaban. El Señor Jesús quiere pasar por Samaria. El Señor Jesús es intencionado. El Señor Jesús siempre tuvo esa visión de ir al encuentro con esa mujer. Se introduce en un pueblo llamado Sicar. Es el mediodía, el sol es inclemente, los discípulos, los apóstoles tienen hambre, tienen sed. El Señor Jesús llega allí al pozo y le dice a los discípulos, bueno, si ustedes tienen hambre, si ustedes tienen sed, diríjanse hacia Sicar y yo me quedo aquí esperándolos en el pozo. La Biblia, el capítulo nos dice que el Señor Jesús tenía sed, los discípulos tenían hambre. Los discípulos se van para Sicar, el Señor Jesús se queda allí y en esa llega una mujer samaritana. El Señor Jesús entabla una conversación
con esta mujer, y ahí es donde pues él le comienza a decir que cinco maridos has tenido y con el que estás viviendo no es tu marido. Pues ella se queda asombrada, ¿verdad? Se queda anonadada de que prácticamente el Señor Jesús le está narrando de pe a pa, ¿verdad? Y específicamente la vida de esta mujer. Ella queda muy, muy sorprendida y se siguen hablando y el Señor, escuchen esto, es increíble, es a la primera persona que el Señor Jesús se le muestra como el Mesías, a una mujer samaritana. Ahora, entre samaritanos y judíos había muy poca comunicación. Y peor aún, un hombre, un maestro, un rabí, hablando con una mujer samaritana, peor todavía. O sea, la situación era ilógica, porque un hombre, siendo judío, hablando con una samaritana, eso era prácticamente una locura, ¿verdad? Pero el Señor aún así decide hablar con ella. Y por eso ella también dice, pero usted siendo judío hablando conmigo que soy samaritano, o sea, esto es increíble. La conversación la deja impactada a ella y ella se da cuenta de que verdaderamente en Jesús hay algo diferente. Ella se da cuenta que verdaderamente en Jesús encontró el Mesías, encontró algo completamente diferente a todos esos hombres, ¿verdad? Que estaban enseñando y que se autoproclamaban, porque para la época de Jesús ya muchos se estaban proclamando como el ungido, como el Mesías. Ella sale después de que habla con el Señor Jesús, se va sorprendida y se va hacia Sicar a anunciarle al pueblo todo lo que el Señor Jesús le había dicho. La verdad, la dejó gratamente sorprendida. Ahora sí, después del contexto, quiero que me acompañen al versículo 28, ahí en Juan capítulo 4, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muy bien, paremos aquí. Ojo, que el Señor Jesús se queda solo en un pozo, ¿verdad? Alejado de la ciudad, alejado de la civilización, con una mujer. Y los 12 se fueron a comprar comida dentro del pueblo. Seamos realistas. ¿Ustedes quiénes creen, o ustedes qué creen, quién hubiese tenido más éxito a la hora de evangelizar, a la hora de llevar las buenas nuevas? Los 12 que entraron a la ciudad, que entraron al pueblo, y eran 12, eran muchos, ¿verdad? Había gente, muchas personas en la plaza y donde ellos estaban caminando para comprar alimentos. O Jesús, estando solo, alejado de la civilización, alejado del pueblo, a las afueras del pueblo, ¿verdad? Con una sola mujer. ¿Quién hubiese tenido más impacto evangelizando o más frutos? ¿O quién hubiese llevado más gente a la iglesia, por llamarlo de alguna forma? ¿Los discípulos o Jesús? La verdad yo considero que los discípulos eran 12, hay muchas personas, son muchos, están en medio de la civilización, mientras que el Señor Jesús está solo con una mujer samaritana y alejado de las personas. Pero mi pregunta es, ¿quién tuvo más éxito? ¿Jesús o los discípulos? Y también les hago otra pregunta. ¿A quién nos parecemos más nosotros? ¿A Jesús o a los discípulos? Y lo reconozco, me sincero con ustedes, les abro mi corazón. Ustedes dirán, wow, este hombre como que entre viernes y sábado tiene que hacer mucho, dirían algunos. Por eso inicié diciendo todo lo que tengo que hacer entre hoy y mañana. Pero les confieso algo, mis hermanos amados, a ustedes no les puedo mentir. Me da vergüenza decir esto, pero creo que yo me parezco un poco más a los discípulos que a Jesús. ¿Por qué? Estoy completamente seguro que si Jesús viviera en mi barrio o en mi colonia o en el conjunto donde yo vivo, ya hubiese conmocionado la ciudad, ya hubiese conmocionado el lugar donde yo trabajo o el lugar donde yo vivo o resido, ya hubiese conmocionado mi barrio,
ya hubiese conmocionado la comunidad donde yo me encuentro. Y nosotros difícilmente hemos conmocionado el lugar donde estamos viviendo. Difícilmente hemos conmocionado nuestra familia. Difícilmente hemos conmocionado nuestro trabajo. Y es que esto de verdad es para que nosotros hagamos una introspección, que nos pongamos a analizar, que hagamos una autoevaluación de nuestra vida espiritual y misionera. ¿Qué estamos haciendo para llevar las buenas nuevas de salvación? En estos momentos en que el mundo está en desesperanza, en desasosiego, en que el mundo necesita un mensaje, mis hermanos amados, donde se le inyecte verdad, esperanza. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién nos estamos pareciendo más? ¿A los discípulos o a Jesús? ¿A quién estamos imitando más? ¿A los discípulos o a Jesús? Les confieso, y soy reiterativo y enfático aquí, lastimosamente creo que me estoy pareciendo un poco más a los discípulos, porque insisto, si el Señor Jesús viviera aquí en mi conjunto, ya hubiese conmocionado ese barrio, esta colonia. Juan Wesley, ustedes lo han escuchado hablar, este hombre caminó a caballo hasta los 70 años y en toda su vida anduvo 410,000 kilómetros. Es increíble. Se dice dentro de los ingleses que nadie conocía todo el Reino Unido, toda Inglaterra, como lo conoció Juan Wesley, porque si anduvo todo el Reino Unido, toda Inglaterra a punta de caballo. De hecho, él decía de forma jocosa que él no entendía cómo su caballo no se estrellaba cuando él iba leyendo o iba libros, ¿verdad? O leyendo la palabra de Dios. Él lo decía de forma jocosa. Este hombre, ustedes saben que era un predicador itinerante, ¿verdad? Ese hombre predicaba al aire libre y fue un misionero a carta a cabal. La verdad, seamos realistas. ¿A quién nos estamos pareciendo más? ¿Se recuerdan allí en los 1900, cuando comenzó el auge allí en Estados Unidos de comenzar a enviar misioneros hacia Europa o hacia América? Yo recuerdo que había unos misioneros que se les conocían los misioneros de ida. Cuando ellos partían hacia África, lo primero que llegaban allí a África era compraban su ataúd y ahí guardaban, como esos gringos que se ven como en los aeropuertos, que tienen unos maletines muy largos y grandes a sus espaldas. Algo similar, pero no era un maletín, sino ellos directamente compraban el ataúd y ahí guardaban la ropa y sus alimentos y se adentraban hacia la selva. Ellos sabían que no iban, que lo más probable es que no iban a regresar. Ellos sabían es que lo más probable es que iban a morir y que, bueno, por eso compraban allí su ataúd. La verdad, si a mí me hubieran dicho váyase de misionero y compre su ataúd, yo como que no pienso, la verdad. Yo como que pediría más bien ser misionero, no sé, si me envía para Sudamérica, como que en Viña del Mar o en Buenos Aires o en Montevideo. Buscaría un lugar como más bonito, pero comprarme ataúd, irme a predicar mi evangelio como lo pensaría, la verdad. Y lo digo esto porque, mire, la otra vez hay un lugar en un pueblo en Honduras que se llama Aguagria. Cuando yo llegué a evangelizar allí, a este pueblito, me percaté de algo que ellos dentro de la sala construían como un segundo piso, ¿verdad? Y ahí ponían un ataúd. Cuando yo llegué a la primera casa y volteé a mirar, y eso la verdad me pareció macabro, un ataúd dentro de una casa, y pues yo no dije nada por respeto. Pero visité la otra casa y volví a ver otra ataúd. Y yo, pues, qué raro, la segunda casa hay un ataúd dentro de la casa, qué feo. Y así sucesivamente, hasta que yo no me aguanté y le pregunté a una señora que estaba evangelizando, le venga una preguntita de esto, porque aquí todas las casas tienen un ataúd dentro de la casa, la verdad eso es como macabro y como espantoso. Y ella dijo, no, lo que pasa es que nosotros nos preparamos, ¿verdad? Para la muerte y no queremos que la muerte nos coja desprovistos. Los ataúdes aquí en Honduras son muy caros y por eso nosotros ahorramos y compramos nuestro ataúd para que cuando muera un familiar, pues ya utilicemos ese ataúd inmediatamente.
La verdad me llamó poderosamente la atención y bueno, si ellos se preparan para la muerte, nosotros, ¿qué estamos haciendo, verdad? Para que ellos se vayan a morar con el Señor. Mis hermanos amados, Jesús conmovió Sicar y estando lejos, estando fuera de la civilización, estando fuera de la ciudad y hablando solo con una mujer. Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ojo, el Señor Jesús se queda en el pozo con la mujer. Ella se va a hablarle a todo el mundo de lo que el Señor Jesús le había dicho. Los discípulos, estando dentro de la ciudad, se dedicaron a comprar comida. Aquí podemos ver la visión natural de los discípulos, mientras que podemos ver la visión espiritual del Señor Jesucristo. Podemos ver que los discípulos veían en un plano natural, Jesús veía en un plano espiritual. Es increíble que ellos tienen hambre y lo primero que van a hacer es comprar comida. No hablaron de Jesús, no hablaron de las buenas nuevas, no hablaron del evangelio de Jesucristo, no hablaron del Salvador, no hablaron del Mesías. Jesús sí se quedó allí con sed y ojo, que la Biblia no menciona que el Señor Jesús hubiese tomado agua. En ningún momento le dice a la mujer samaritana, sácame agua primero y voy a hablar contigo. Aquí podemos ver que el Señor Jesús siempre era intencionado. El Señor Jesús siempre tenía un propósito en su vida y era extender el mensaje de salvación. La verdad, qué enseñanza tan extraordinaria. Y me encanta esto, lo que acaba de hacer el Señor Jesús. Esa mujer recibe ese mensaje, la conmociona a ella, le da mucha alegría por lo que está escuchando e inmediatamente va y lleva las buenas nuevas que el Señor Jesús le había dado allí al pueblo. Inmediatamente el pueblo sale hacia donde se encuentra Jesús, llegan los discípulos con la comida y ellos insisten en comer. Ellos insisten en llenarle la comida, perdón, en llenarle el estómago al Señor Jesús. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Mediodía, todos con hambre, todos con sed, y el Señor Jesús preocupados por las almas, mientras que los discípulos preocupados por comer. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos insistían en seguir comiendo, ellos insistían en llenar su necesidad física o en saciar su necesidad física. El Señor Jesús estaba pendiente, era de las almas perdidas allí en Sicar. Ahora imagínense, los discípulos se sientan, tremendo panorama que tienen. Yo me imagino allí, recuerden que ellos comían era recostados sobre un brazo, ¿verdad? Acostados, ¿verdad? Y recostados sobre un brazo. Y yo me imagino esa panorámica que tienen. Hacia el frente se encuentra Sicar, las personas saliendo del pueblo para venir a ver a Jesús, para conocer a Jesús, todo el pueblo acercándose hacia el Señor Jesús y ellos insistiendo en que el Señor Jesús comiera, ellos mirando solamente o enfocados solamente en la comida y el Señor Jesús en las almas perdidas. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¡Wow! Ellos enfocados en la comida, el Señor Jesús enfocado en las personas. El Señor Jesús les está diciendo, miren este panorama tan hermoso. Ustedes están viendo todos los cultivos verdes y ustedes pensarán, bueno, dentro de 4 meses va a haber fruto, dentro de 4 meses va a haber cosecha. Y el Señor Jesús les está diciendo, en ningún momento, la cosecha ya está
lista, el fruto ya se está dando, pero ellos no entendían porque estaban enfocados en el plano natural, mientras que el Señor Jesús estaba enfocado en el plano espiritual. El Señor Jesús no se refería a la comida, el Señor Jesús no se refería a las plantaciones o a la plantación, ¿verdad? El Señor Jesús se refería era a las personas que estaban viniendo hacia Él. ¡Qué maravilla es el Señor Jesús! Y sigue diciendo, versículo 33. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Mas el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Miren, mis hermanos, esa es la bendición. Si nosotros sembramos, el Señor nos va a bendecir. Si nosotros le trabajamos a Él, el Señor nos va a sostener. Nunca vamos a estar solos. Si seguimos trabajando en medio de la pandemia, Dios va a tener misericordia. Mire, usted no se imagina, pero la situación económica que yo he pasado ha sido un poco difícil, pero no me ha costado sin comer. No he dejado de pagar un solo recibo. El Señor me ha sostenido. ¿Cómo? No sé. Pero de alguna forma el Señor me ha dado. Y yo creo que más que los años anteriores, yo en lo personal he visto la misericordia de Dios. Y aún siendo ingrato, porque siento que no estoy dando al 100% mi obra misionera, mi evangelismo. Es increíble, mis hermanos amados. Enfoquémonos o tengamos los ojos o tengamos la mente del Señor Jesús. Hay una alabanza que nosotros cantamos comúnmente que decimos, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Pero creo que no estamos mirando con los ojos del Señor. Y creo que tampoco estamos sintiendo como siente el Señor, ¿verdad? Porque si tuviéramos la percepción del Señor Jesús en cuanto a la obra misionera, estaríamos en este momento, ¿verdad? Dando a conocer el Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Se cuenta de un predicador que él constantemente estaba predicando, predique a tiempo y fuera de tiempo, de aquí para allá, y tanto era su pasión por evangelizar, que se iba para otras ciudades, ¿verdad? Y allá pues llegaba donde estaba la otra iglesia, y los demás predicadores pues comenzaron a sentir un poco como de envidia, ¿verdad? O sea, pero espérenme, o sea, su iglesia está en la otra ciudad, o sea, déjeme trabajar acá. Y era así, se saltaba una ciudad y salta a la otra y salta a la otra hasta que se cansaron, se reunieron todos y lo llamaron a él y le dijeron, venga, es loable el trabajo suyo, la verdad. Nos encanta cómo usted ama evangelizar, pero por favor, hágalo en su ciudad, hágalo en su sitio, en su territorio, no venga a invadir, ¿verdad? Con sus enseñanzas aquí, por favor, respete. Prométanos que no va a predicar más. Y él dijo, bueno, les prometo algo, que solamente voy a predicar de dos maneras. Y es como que, wow, por fin nos quitamos a este de encima. Dijo, bueno, ¿y cuáles son esas dos maneras que usted piensa predicar? Dijo, la verdad lo voy a hacer a tiempo y fuera de tiempo. Era un apasionado por la misión, por compartir las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos amados, Romanos capítulo 3. Alguien que tenía autoridad para hablar sobre la gracia era Pablo, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Consintió la muerte del primer mártir de Esteban, ¿verdad? Un hombre que le hizo la vida imposible a los cristianos, a la iglesia. Y él en el capítulo 3 habla sobre la gracia. Esto es lo que nosotros deberíamos compartirle al mundo perdido. Esto es lo que nosotros deberíamos compartirle a las personas que no conocen de Cristo. Romanos capítulo 3 habla sobre la gracia que el Señor Jesús da, la gracia libremente. Va a sonar despectivo lo que voy a decir, pero literalmente se traduce de esta forma. Gracia libremente se traduce como promiscua y como que suena un poco negativo, ¿verdad? Que esta palabra se traduzca de esta forma. La gracia libremente se traduce como promiscua. Así como esa mujer samaritana era promiscua, porque había tenido 5 maridos y con el que estaba viviendo tampoco era su marido, ¿verdad? Era una mujer promiscua. La gracia
de Jesús también es promiscua, porque la gracia de Jesús está con uno y con otro, porque la gracia de Jesús va al pecador, porque la gracia de Jesús no solamente se enfoca en Daniel, en Alejo, en el hermano Sotolongo, en José, en Saúl, en Leonardo. La gracia de Jesús se enfoca en todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? En este caso sería al mundo pecador. Esa es la gracia del Señor Jesús. Quiere abarcar a todos. Y en ocasiones nosotros ¿qué hacemos? Es reteniendo, la verdad, como que no pase de aquí, como que no se ensucie con el mundo pecador, como que no son dignos las personas de que reciban la gracia santa de Jesús. Ese es el Señor Jesús. Es maravilloso. Lucas capítulo 19, versículo 10, ustedes lo recordarán. Dice que Dios vino a buscar, que el Señor vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Y esta palabra buscar se traduce como perseguir, rastrear, ir detrás de, como lo que hacen los detectives, ¿verdad? Que van con su lupa buscando huellas, y ese es el Señor. Esa es la palabra buscar, esa es la gracia. Va detrás de las personas, como hacen los investigadores. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar el trabajo de los investigadores e ir tras el mundo perdido. Mis hermanos amados, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios te guía para que nosotros traigamos personas al arrepentimiento. Y ya voy terminando. Jonathan Goforth, él es presbiteriano, canadiense. En 1900, la iglesia lo envía hacia China. En esa época, pues predicar el evangelio en China era muy, muy peligroso. La verdad, prácticamente era un trabajo suicida. Si está la hora y todavía China como que es muy reacia, ¿verdad?, al cristianismo, en esa época era fatal. Este hombre valientemente decidió irse para China y la iglesia patrocinadora le dijo, mire, cuando usted llegue allí, estos son los pasos a seguir, los tiene que cumplir, porque si no, su trabajo va a ser obsoleto, no va a alcanzar los resultados que nosotros esperamos. No se puede salir de estos lineamientos que nosotros le damos a usted para que usted evangelice allí. Cuando él llegó, sí, efectivamente, comenzó a seguir los parámetros, ¿verdad?, que ellos le habían dado, pero él veía que pasaban los meses y como que la iglesia no crecía o como que no estaba dando a conocer las buenas de salvación, y él escribió a la iglesia patrocinadora allí en Canadá y les dijo, mire, me da mucha pena con ustedes, pero esos parámetros que ustedes me dieron a mí como que no me han dado muy buenos resultados, yo voy a realizar los míos. Ese hombre comenzó a enseñar inglés a través del Nuevo Testamento y tuvo un auge, un impacto muy, muy fuerte. Tanto así que en un día, en su casa, se alcanzaron a reunir más de 2,000 personas. Y en un lapso de 5 meses, tenía más de 25,000 personas allí reuniéndose con él. No nos enfoquemos en un solo método. Vamos a utilizar cualquier herramienta. Señor. Sí, perdón. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Inglés? O sea, no entendí qué fue lo que él hizo. O sea, él cambió los lineamientos. ¿Comenzó a enseñar inglés fue o qué? Exacto. O sea, inglés con la Biblia. Con la Biblia. O sea, le dijo a ellos, señores, yo les voy a enseñar inglés, pero se los voy a enseñar a través de la Biblia. Leamos la Biblia y ahí les voy a enseñar inglés. Ok, perfecto, gracias. Disculpe la no, señor. Me gustó. Y ahí él los iba evangelizando. O sea, mire, cuando el Señor Jesús, en Mateo capítulo 28, versículo 19, está la gran comisión, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? El mandamiento está, pero el método no. El método es, utilicen el que ustedes quieran. Hace muchos años o tiempo atrás, muchos predicadores estábamos en contra de la internet, ¿verdad? Que la internet es la herramienta de Satanás, que solo se ve allí pornografía y solo se ve allí pecado. Y hoy en día, ¿qué nos toca? Acudir a la internet para evangelizar, ¿verdad? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos amados, utilicemos cualquier herramienta, utilicemos cualquier método. Aquí en Colombia antiguamente pensábamos que la única herramienta era repartir un volante. Les confieso algo, y ya con esto ya estoy terminando. Cuando yo fui misionero, 3 años,
en Bogotá, Colombia. Con las 5 familias misioneras repartimos 17,000 volantes. 17,000 volantes en 3 años. ¿Sabe cuántas personas llegaron con esos 17,000 volantes? Muy pocas, si acaso. Una. Wow. Y el que llegó, escuchen esto, y el que llegó me robó un libro de Teología del Nuevo Testamento de George Ladd, nuevecito. Yo le hacía así, lo dejé ahí en el escritorio, ¿verdad? En la oficina del local de reunión. Y él llegó, estudié con él y se desapareció el libro y no volvió. Es increíble. Pero la iglesia se dio a conocer, que es lo importante. La iglesia se dio a conocer. De hecho, nosotros estábamos, la Yamaha, una venta grande de motos, y nosotros estábamos encima de la Yamaha. Nosotros alquilamos el 2º piso, después alquilamos el 3er piso y pusimos un letrero muy, muy grande repartiendo esos volantes. La iglesia se dio a conocer. Tanto así que las personas comenzaron a decir que la iglesia de Cristo, esa que era nueva, había comprado la Yamaha. Es increíble, la verdad. Es increíble. Pero la iglesia se dio a conocer. Y la verdad, pues, no llegaron personas, pero sí ya la iglesia de Cristo, ahí en Suba, es un punto de referencia para que las personas se ubiquen. Así que, mis hermanos, gracias por la atención que me han dispensado. Les animo en el nombre del Señor a que seamos o a que tengamos la visión y la mente de Cristo en la obra misionera. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Qué bendición.